Incertidumbre y preocupación es lo que reina entre habitantes, expertos, autoridades y ambientalistas a raíz del histórico bajo nivel al que llegó el caudal del río Cauca, el segundo más importante del país, como consecuencia del cierre de una de las compuertas del proyecto hidroeléctrico Ituango a cargo de Empresas Públicas de Medellín. Si bien EPM señaló que está monitoreando constantemente el caudal del río en la región del Bajo Cauca antioqueño, la situación es tan crítica que no hay datos confiables, pues el río está tan bajito que los sensores no han podido arrojar cifras creíbles. Las alarmas se prendieron esta semana en el país por cuenta de los bajísimos niveles del caudal del río Cauca tras el cierre de la compuerta 1 del proyecto hidroeléctrico de Ituango. Según explicó Empresas Públicas de Medellín, EPM, la decisión de adelantar la maniobra se tomó luego de realizar monitoreos que alertaron sobre riesgos en la estabilidad de la estructura de captación. Por eso, un grupo de expertos recomendó la medida con el fin de evitar mayores afectaciones por el flujo descontrolado del agua por la casa de máquinas. La primera y más grave consecuencia del cierre de la compuerta fue la disminución del caudal del río Cauca, que llegó a niveles tan precarios y preocupantes que los sensores ni siquiera estaban calibrados para registrar estándares tan bajos. Para atender esta emergencia, EPM aumentó las descargas de los embalses Porce 1, 2 y 3 con el fin de aumentar la cantidad de agua que fluye por el río en las ciénagas del Bajo Cauca y La Mojana. Para el tramo entre Valdivia y Nechí, el más crítico, EPM contrató a 750 personas entre pescadores, campesinos y biólogos para rescatar peces en 14 tramos del río. Y aunque EPM aseguró que las condiciones extremas de caudal durarían por lo menos 3 días, algunos expertos aseguran que la recuperación podría tomar más tiempo. La empresa esperaba que el viernes 8 de febrero el embalse alcanzara la cota 401 y empezara a funcionar de nuevo el vertedero, con lo que el caudal del río volvería a su normalidad. Hidroituango viene registrando problemas graves desde mayo de 2018, cuando un derrumbe obstruyó el túnel de desviación del Cauca, lo que derivó en un embalsamiento del río. A falta de otra alternativa, las aguas comenzaron a ser evacuadas por el cuarto de máquinas, una estructura que no está diseñada para esa función. Por eso era urgente cerrar las compuertas del cuarto de máquinas hasta que el embalse se llenara y el agua comenzara a salir por el vertedero, que sí está diseñado para soportar el fuerte caudal del Cauca. El problema fue que no se pudo llenar debido a que el país atraviesa una fuerte sequía como consecuencia del fenómeno del Niño, que ha disminuido la frecuencia de las lluvias. El problema aumentó cuando el pasado 10 de enero, mientras EPM hacía perforaciones a la montaña para aliviar la presión sobre la casa de máquinas, los ingenieros del proyecto se dieron cuenta de que se había formado un socavón entre dos estructuras clave, los túneles de desviación. Con ese hueco de por medio, dejar las compuertas abiertas era un riesgo y por eso EPM, con autorización de la ANLA, la cerró el 16 de enero. El efecto fue que solo ese día el caudal pasó de 796 metros cúbicos por segundo a 395. Con esta cifra, EPM incumplió el caudal ambiental del Cauca, que es la cantidad mínima de agua que debe transportar un río y que para este caso es de 450 metros cúbicos por segundo. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, aseguró que no hubo participación o autorización en la decisión de adelantar el cierre de la compuerta, que supuestamente iba a realizarse a finales de febrero, cuando el agua llegara a niveles para salir por el vertedero. Según la autoridad ambiental, la respuesta que recibieron de EPM fue que ese procedimiento se hizo dentro de la atención a la contingencia que enfrenta el proyecto desde 2018. La ANLA desplegó equipos técnicos en los municipios de Cáceres, Caucasia, Nechí y Puerto Valdivia para hacer seguimiento a posibles daños ambientales aguas abajo de la presa. Durante su visita a Hidroituango, el director de la ANLA, Rodrigo Suárez, anunció que hizo nuevos requerimientos a Empresas Públicas de Medellín para establecer si aplicará o no sanciones a la empresa debido a que no se cumplió con el caudal mínimo aguas abajo de Hidroituango y también por la afectación a los municipios y a la fauna y flora de esa zona. Por su parte, EPM tendrá que presentar su argumentación en una audiencia de seguimiento y control. La Procuraduría inició la verificación de las consecuencias ambientales del cierre de la compuerta de la casa de máquinas de Hidroituango.
El propósito es revisar la situación aguas abajo, teniendo en cuenta que el impacto socioambiental no solo cobija a Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí en Antioquia, sino que puede extenderse hasta los municipios de Córdoba, Sucre y Bolívar, que comprenden la región de La Mojana. Asimismo, el Ministerio Público anunció que revisará el cumplimiento por parte de EPM del Plan de Contingencia, Recuperación y Reincorporación de Flora y Fauna. También le hará seguimiento a las acciones de gestión social que deberá iniciar en conjunto con las administraciones locales y las corporaciones autónomas. Desde el movimiento Ríos Vivos hicieron un llamado de alerta asegurando que desde que comenzó la emergencia en Hidroituango, EPM ha ocultado información y que no ha dicho la verdad sobre lo que ocurre en la represa. La organización pidió además a la Contraloría que adelante un estudio detallado sobre los costos económicos de Hidroituango relacionados con la atención de la crisis, los costos invertidos por el gobierno nacional, la gobernación de Antioquia y EPM. Además, pidió que se revisaran los datos de la elevación del costo de vida en los municipios afectados, la pérdida de empleos y la disminución de la productividad en esa zona.